Conferencia de estos calechos de invierno que este año, bueno, pues giran alrededor de lo que lleva la lengua y la literatura en lionés. Y precisamente en esta segunda conferencia, bueno, pues tenemos este espacio acotado para lo que lleva la literatura. Contamos hoy además, bueno, con una persona con una honda competencia en este ámbito. Contamos con Iván Cuevas, que bueno, aparte de la breve biografía que diré ahora, bueno, pues é un amante de las letras, nesta lengua que nos xunta a los asturianos, a los lioneses, a los mirandeses en Portugal, y bueno, pues é un amante de la súa literatura, ¿no? Iván Cuevas é licenciado en Periodismo y Filología Románica pola Universidade de Santiago de Compostela, escritor y traductor, publicó los poemarios La ciudad en el Brano y Cácabos de Adoquín, y participó en una antología, La prueba del 11, además de pasar las Asturias Lionés, la novela Los del Maculusu, de José Luandino Vieira. Como investigador, tiene trabajado en distintas temáticas sobre la lengua, con artículos en Letras Asturianes, Revista de Filología Asturiana, y la revista científica que publicamos no sé quién en Faceira, que lle añada, Revista de Estudios Lioneses. Bueno, en los últimos tiempos dedícase a la recogida de literatura desconocida, rescatando textos como la sátira anónima. A ver, un momento, que tengo aquí un problema. La sátira anónima lionesa del 19, Pizarro del Amo, o el relato de Emilio Bardón Sabugo, Suceso en un mercado de Astorga, piezas de gran interés y muy sorprendentes, ¿no?, por ser arrecadadas en estos tiempos. Recién termina de ganar el premio Xosé Volado por la recuperación de la obra perdida de Paulina Ciaño, La medicina de Xoán, y además de ello prepara junto a Fernando Alberto Albuena una antología de escritores bercianos en Asturiones. La conferencia que vamos a escuchar hoy, por la súa parte, lle nomes, sitios y datos para armar outra historia de la literatura lionesa, y bueno, ya personalmente en un enredo más, y deixo vos con el conferenciante, que de seguro que tiene cousas bien interesantes que nos contar a través de esta conferencia. Moitas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y a todos por venir. Y gracias a Faceira por convidarme, y a Nacho, que no está aquí, pero quiero darles gracias especialmente. Bueno, esta conferencia, o como se llame... sí. Este está matado, sí. Anímalo un poquitín más. Vale. Claro, lo que pasa es que se va a caer esto. Sí, esta conferencia, sí, eso, aquí se llama la Nomes, sitios y datos para armar outra historia de la literatura lionesa. Entonces, igual, y era bueno empezar preguntándonos qué sabemos de la literatura lionesa y qué historia tenemos, ¿no?, de la literatura lionesa. Entonces, bueno, si realmente preguntáramos, porque igual en esta sala había unas respuestas un poco más variadas, pero en general, si preguntamos qué sabemos de la literatura en Asturiones de guión, lo que van a salir van a ser una serie de tópicos. No va a haber mucha información en ningún sitio, vamos. Quiere decir, van a salir una serie de nomes, seguramente salga Caetano Álvarez Bardón, autor de Los cuentos en dialecto leonés, que es bastante conocido, Eva González, la escritora de Palacios del Sil, que consiguió una bastante fama, o Roberto González Quevedo, que es igual la figura actual más conocida, ¿no? Rascando, seguramente pues habría alguien original que hiciera otros nombres, igual Emilce Núñez, Josepe Vega, pero tampoco creo que hubiera demasiada variedad. La idea es que hay una literatura muy reciente, que lo más viejo que podemos tener y son esos cuentos en dialecto leonés, y que en general es casi todo de los años 80 para aquí, que se escribe y se publica muy poco, y que está muy localizada geográficamente, ¿no? O sea, sí que eso. Dos de los nombres que dije, bueno, tres, si juntamos a Emilce Núñez, son del noroeste. Normalmente se diría Chaciana, aunque tanto Eva González como el Sofíu son de Palacios, pero bueno, esa idea de un noroeste mítico, o quizás podía decirse la Cepeda, o igual alguien hasta diría Cabreira, a pesar de que realmente hay una comarca de la que tenemos muy poca literatura, ¿no? Evidentemente, todo esto no se puede negar.
Quiere decir, que la literatura ionesa y una literatura pequeña y una verdad como un mundo, entre otras cosas porque la lengua ionesa y una lengua pequeña. La lengua asturionesa y una lengua ya pequeña y dentro de ella el asturionés de guión y todavía más pequeño, ¿no? Pero que no podría ser de otra manera, por eso, por su número de falantes, por la localización que tiene la lengua, que fuera de los centros de poder, de los sitios donde había imprentes, y por la precaria situación sociolingüística que tiene. Pero realmente ella es tan pequeña como pensamos. Voy a tomar como referencia los volúmenes en asturiones que se publicaron desde el 1980 hasta ahora. Esta gráfica y el número de volúmenes en asturiones que se publicaron por año en los últimos 45 años. Y hasta tan mal. Pon que en el 2025 son 7 y hoy mismo descubrí 2 más, con lo cual tendrían que ser 9. Son volúmenes publicados únicamente en asturionés o con un porcentaje bastante amplio de asturionés. ¿Con qué tiene poca batería esto? No sé si es mejor cambiarlo por otro. Pues podemos cambiar por otro. A ver, ¿qué tal? Perdona, sí, estoy mejor, ¿no? Eso, hubo 130 libros publicados en asturionés o una parte muy significativa en asturionés, 132 en los últimos 45 años. Hubo volúmenes publicados prácticamente todos los años. Solo hay 9 de los que no pude registrar ningún libro publicado. El último año que no hubo libro publicado fue el 2001. O sea, en los últimos 24 años nunca hubo un año sin volúmenes publicados. Y el año que más volúmenes publicados hubo y el 2022 con 12 volúmenes. Para hacer una comparanza, en Asturias publíquense en asturionés entre 60 y 100 volúmenes al año. Pero claro, Asturias tiene un nivel mucho más grande de falantes, tiene una política lingüística que débilmente, pero favorece la edición de literatura y en ionés no hay nada de eso. Pero la verdad es que una literatura no son solo los volúmenes. Quiere decir, esto puede servir a modo de ejemplo, pero una literatura son mucho más. Los más de los textos en ionés, precisamente por la precaria situación sociolingüística, publíquense en periódicos, revistas, libros que están mayoritariamente en castellano, pero de repente aparece un texto en ionés, fuelles manuscrites o incluso en foros de internet. Desde va tiempo voy haciendo un trabajo de recogida de algunos de estos textos en el que está basado esta ponencia. Ese trabajo que de alguna manera empoderaba a Xairo, en realidad no es un mérito mío, sino una cuestión de incomparecencia de todos los demás. Quiero decir, y un trabajo que podía hacerse primero, podían hacerlo otros, pero nunca se fixo, por lo menos nunca se fixo de una manera exhaustiva, ¿no? Hay 3 años estaba en esta misma mesa y dije que tenía documentados 150 autores en ionés, que alguna vez escribieran en asturionés. Y Xairo, que estaba al miollao, dio un blinco en ese momento diciendo, ¿cómo? Bueno, hoy, y digo, bueno, más que hoy, ahora mismo, porque esta tarde acabo de documentar un nuevo, puedo decir que tengo 310. Y con esos autores y esos sobres podemos ir recompilando datos que nos dan otro tipo de información. Por ejemplo, esto. Esto es un mapa de los autores en ionés por sitio de nacimiento, siempre que lo pude registrar. Escogí el sitio de nacimiento porque, aunque no es el dato más importante, sí que es el más fácil de registrar, ¿no? Este mapa é interesante porque, bueno, non de todos pude registrar, si sumáis veis que non dá 310, pero porque non de todos pude registrar exactamente onde nacieron, pero sí que podemos sacar datos moi importantes de esto. El primer dato é que tenemos registrados autores de prácticamente todas as comarques falantes de asturionés en guión. Existen 3 excepciones: Forniella, Ordás y la Valduerna.
De Forniella y Ordaz hay autores que nacieron en otras zonas que escriben o quieren escribir en una variedad de Forniella o de Ordaz. Así que si atendiéramos al modelo de Fala, solo habría dos excepciones. Una y Gordón, que sí que hay autores nacidos allá, pero que escriben en otras variedades, y la segunda y la Valduerna. Gordón parece un territorio difícil para topar literatura porque ya es pequeño, porque la mitad del territorio era un fala asturionés, porque está bastante castellanizado, tiene pocas publicaciones, pero estoy convencido de que hay textos en valnornés, que hay varios textos en valnornés de la prensa y revistas de la Banieza, que es algo que todavía no pude mirar a fondo, y estoy convencido de que van a salir. Lo importante es que no es verdad, por lo tanto, esa adscripción del lionés a unas determinadas zonas. Pero lo que sí que podemos ver son determinados núcleos que parecen más activos, ¿no? Bueno, estos datos siempre son provisionales porque, como esto está bastante sin estudiar, siempre pueden salir más cosas, pero sí que vamos viendo unas tendencias, ¿no? En primer lugar, hay un núcleo muy grande en el noroeste de Gion, con Chaciana a la cabeza. Este núcleo puede confundir un poco, en realidad, porque aquí está descomanado, son 51 autores, pero realmente los más de esos autores vienen de las últimas publicaciones que publica la Asociación Amigos de Sierra Pambley cuando fai cursos de Pachuezu, publica unos cuaderninos con los alumnos escribiendo un pequeño texto. En realidad, hay 20 años, ese sería un núcleo grande, pero no tan descomanado como está ahora, ¿no? Pero bueno, vemos que además de una gran tradición, existen unas medidas de visibilización de la lengua y de la literatura que sumen muchos escritores, aunque muchos de ellos sean ocasionales o anecdóticos, ¿no? De hecho, algunos de esos escritores ocasionales y anecdóticos acaben convirtiéndose en escritores en guionés que saquen un libro. El ejemplo más claro sería Silvia Ayer, que lo primero que escribió en Pachuezu fue nos cursos de la Sierra Pambley, ¿no? Después hay otros tres núcleos bastante importantes que son Cepeda, El Biercio y Aliste. Hay 20 años el Biercio tampoco estaría, probablemente porque ese núcleo grande del Biercio ya es resultado de los trabajos que estamos haciendo para publicar una antología de escritores bercianos, ¿no? Pero bueno, el caso es que denótense como núcleos importantes realmente. Y además existe una fuerte presencia de los centros urbanos, ¿no? Fuera del dominio, ya fuera del dominio, que serían Gion y Zamora, especialmente, y en menor medida la Banieza. En realidad hay otros puntos fuera del dominio que también tendrían autores, pero son tan ocasionales y creo que son un por punto que ni siquiera los puse en mapa. Hay una cosa que llama la atención bastante y sí que me interesa recalcarla, que es el poco peso de Maragatos. Maragatos es una comarca grande, una comarca con gran tradición escritural, una comarca que mantenía la lengua muy bien hasta relativamente poco, fuera de la capital, evidentemente. Entonces, ¿por qué aparece tan poco en Maragatos? Bueno, pues como casi todo lo que voy a decir hoy, porque conocemos poco las publicaciones ostorganes, tan poco conserváis, tampoco consultáis, y probablemente estoy convencido de que Maragatos va a tener un peso muchísimo mayor en la literatura lleonesa. Porque de eso se trata precisamente, de eso quería hablar hoy, de que hay una falta general de conocimiento de la literatura asturionesa de Gion, por muchas razones, ¿no? Por la propia situación sociolingüística, que ya cité y que volveré a citar a lo largo de la conferencia, por la falta de promoción y visibilización de quien verdaderamente escribe en guionés. Muchas veces queden sepultados, incluso para la gente que está interesada en estos temas. Por la poca o nula investigación de la literatura guionesa, realmente no hay prácticamente gente investigando sobre estos textos. Y además hay que hacer una autocrítica, porque desde el propio movimiento de reivindicación hubo poco interés por eso. Parece que hubo un interés mayor en exaltar lo poco que conocemos
que en aumentar el nuestro conocimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo son la existencia en las reediciones. Reeditar los cuentos en dialecto leonés o el tío Perruca puede estar muy bien, pero si eso se fai sin saber qué más hay, o incluso sin estudiar, porque no habría que saber más, simplemente estudiar esos textos y decir qué nos pueden contar o cuál es el contexto de esos textos, en realidad no valpa demasiado, ¿no? En esta charla lo que voy a intentar hacer no es exactamente una historia, sino de una manera más o menos cronológica, de ir enseñando algunos textos desconocidos o poco conocidos sobre el lionés, revelar algunas relaciones entre esos textos o entre esos autores que fueron ignorados y abrir algunos caminos que puedan ser útiles para que otras personas investiguen, ¿no? O sea, yo realmente lo que me gustaría que saliera de aquí y de alguna manera vías para aumentar el conocimiento. Voy a centrarme solo en la literatura de autor. Realmente habría que contar también con la literatura popular, pero bueno, funciona de una manera muy distinta, así que yo voy a centrarme en aquello que tiene claramente un autor. Y vamos a empezar por la Edad Media y el Barroco, porque aunque se fala mucho de que la literatura lionesa es muy reciente, podemos ir tan para atrás como la Edad Media, con muchos comines y mucho cuidado, pero sí que podemos decir 10 cosas. ¿Existe literatura antigua en lionés? Sí y no. Sabemos que existió una literatura asturionesa medieval. Eso es evidente. El reino de León tenía una larga tradición escritural, lo que pasa es que esa tradición escritural era en latín. Y consten numerosos xuglares, trovadores, escritores de cánticos y temas literarios propios del reino tanto del reino de Asturias como del reino de León después, ¿no? Estos textos en latín hay incluso gente como Wright que di que podían estar ocultando una pronunciación en romance. Probablemente non los textos, non los cánticos religiosos o algo así, que sí que se farían un latín más académico, pero sí que otros textos sí que podían ser leídos de una manera por lo menos arromanzada, ¿no? En cualquier caso, la escritura en lionés y no en latín comienza a generalizarse justo en un momento, unos 30 años, hay aproximadamente 30 años entre que empieza a escribirse en lionés, nes cróniques o nos textos legales, y que entra al castellano. Entonces, realmente hay una ventana de oportunidad muy pequeña, ¿no? La realidad es que solo conservamos unos pocos textos que están publicados en una mezcla con castellano. En realidad, serían más bien castellano con algún color asturionés, ¿no? Los más conocidos son La disputa de Helena y María, así que estáis viendo ya una de las páginas de La disputa de Helena y María, y el poema de Alfonso Zeno. La opción que parece más probable es que estos textos fueran escritos originalmente en asturionés y que fueran sucesivamente castellanizados por los copistas y que llegaran a nos así en esta mezcla. Esa es la opción más probable. Pero sí que hay autores como el propio Pidal o como Julio Viejo que opinen que lo que estaríamos viendo sería una lengua literaria que combinara elementos asturioneses, castellanos e incluso gallegos portugueses. Puede parecer una cosa muy rara, pero existen ejemplos en la literatura medieval. Por ejemplo, en el norte de Italia escribíase mucho en una mezcla pues, de veneciano y francés o de lombardo y francés. En la península ibérica no conocemos ejemplos de esto, pero bueno, hay una posibilidad. Después tenemos el caso bueno, tengo que citar un poco porque siempre se cita el caso famoso del libro de Alexandre, pero ese libro no está en lionés. O sea, no fue escrito originalmente en asturionés. Y un libro escrito en rioxano, ya está bastante determinado por la filología, y escrito originalmente en rioxano
y los ionesismos que tienen son debidos al copista, Joan Lorenzo de Estorga, que es el que lo introduce. Pero esto es interesante también porque denota que los copistas de alguna manera estaban avezados o eran receptivos a usar la sollingua no solo en textos notariales, que eso sabemos que lo hacían, sino también en textos literarios. Después, bueno, podemos hablar incluso de textos notariales que parecen casi literatura, ¿no? Hay una carta que recuelle Américo Castro sobre les visites que hacían los frailes a un convento de monjes y un poco les orgíes que montaban allí, que acaba siendo el argumento de un cuento de Rodríguez Quevedo, que está publicado en el libro Las monjas candongas de Zamora y a los frailes chibertinos. O sea que realmente na propia literatura notarial también podemos, na propia escritura notarial también podemos atopar cosas casi literarias, ¿no? En cualquier caso, esta literatura medieval ni la conservamos ni dejó huella, no hubo ningún tipo de descendientes de ello y si la hubo, tenemos muy pocas posibilidades de conocerla en un futuro. Primero, porque no hay nadie buscándola y segundo, porque ya es muy poco probable que aparezcan nuevos textos medievales, ¿no? La única posibilidad, y sí que se está trabajando últimamente en hierros palimpsestos, que son estos textos estos pergaminos vueltos a usar para escribir otros textos o para envolver libros, y hay técnicas ahora que están yendo lo que estaba ahí oculto. Igual algún día aparece algo en asturionés, pero ya digo, ya muy poco probado. Después pasamos al barroco, y en el barroco hay que hablar, como siempre, del sayagués literario. Hay que insistir mucho en que el sayagués literario no lle la lengua de Sayago, no lle el asturionés de Sayago. El sayagués literario lle una lengua inventada na que falan los pastores en algunas obras de la época en castellano. Lo que pasa que esa lengua inventada ya era un arremedo, o parece que empezaba como un arremedo, una imitación de la lengua que sí que se conocía en Cortes de los pastores de Sayago. Esto ya era muy habitual en la época, hay otras fales arremedaes, hay villancicos, otras fales asturioneses además, hay villancicos asturianos, en los que los asturianos falen en un asturionés occidental, sobre todo, y hay villancicos también de maragatos. Estos últimos están sin estudiar, pero los ejemplos que conozco, los que pude consultar, tienen muy poco componente asturionés, sería una lengua muy acastellanada. Pero eso, dentro de esa lengua inventada hay algunos autores que podrían tener más relación con la lengua asturionesa real, ¿no? El que parece el siempre citado y tal, y Juan de la Encina, que es posible que fuera de Fermoselle, que en aquel momento tenía que ser falante de asturionés, Fermoselle. En el auto del Repelón hay unos pastores que falen una cosa que podría ser que fuera asturionés. Habría que estudiarlo bien. Pero hay dos ejemplos que sí que podemos considerar directamente literatura asturionesa y que yo reivindico siempre, que son dos redondillas. La primera de Gómez Suárez de Figueroa, del 1610, que tenéis ahí el empiez de las redondillas, y la segunda de Manuel Herrera de Gallinato de 1629. Yo más conocida la segunda porque la cita Pidal, pero la primera por eso os enseño la primera, precisamente. La primera tiene un componente lingüístico exactamente igual que la de Herrera de Gallinato. ¿Por qué digo que les podemos considerar literatura asturionesa? Porque tan íntegramente en sayagués, porque parecen responder a una variedad real, una variedad que hoy desconocemos porque está extinta. Sayago ya no fala asturionés, la sofala tiene componentes asturioneses, pero falen ya castellano, y probablemente tenga modificaciones. Este tipo de textos querían alloñarse del castellano, entonces exageraban mucho las características, ¿no? Pero, por ejemplo, esta de Gómez Suárez de Figueroa explica la introducción que está escrita en el sayagués de su aldea, con lo cual ya denota un poco que podía
tener que ver con una lingua, con una fala real, no? Les dos redondilles escríbense en Salamanca, na outra punta del reino de Gion, y una ciudad que non va a tener ninguna conexión con la literatura posterior, y publíquense solo porque ganaron concursos. Lo importante es que les dos son anteriores a la que se cita normalmente como primer texto literario en asturionés, que también se conoce porque ganó un concurso, que ya el pleito entre Oviedo y Mérida sobre la posesión de las cenizas de Santa Eulalia, un poema de Antón de Mari Reguera del 1639. Toda esta literatura en Sayagues está estudiada, non vou dicir que está sin estudiar, pero sí que non está estudiada dende unha perspectiva asturionesa. Nunca se miró cuál é el componente lingüístico que tiene cada texto, siempre se mete todo en el mismo saco y porque se estudia realmente desde la perspectiva de la literatura española, ¿no? Pero sí que sabemos una cosa, que a diferencia de Asturias, donde Antón de Mari Reguera foi un referente para los escritores posteriores, los sos textos fueron conocidos, fueron compartidos, y entonces da nacimiento de alguna manera a la historia literaria. En Gion esta literatura no se recuerda para nada. Con lo cual, tampoco aquí empieza la literatura ionesa, ¿no? Para empezar la literatura ionesa tenemos que pasar al siglo XIX. En el siglo XIX, en realidad no conocemos textos del siglo XVIII, tenemos que pasar al siglo XIX, y en el siglo XIX vamos viendo unos primeros pocos pasos de lo que se podía considerar un protosistema literario, ¿no? Tenemos varios tipos de textos. Los primeros son los textos provocados por un interés lingüístico en el asturionés, que son dos. Les cartas a Gallardo en dialecto baviano y la parábola del hijo pródigo norvigués, una traducción de la parábola bíblica. Siempre se dice que se sabe muy poco de estos textos, pero se sabe muy poco porque nunca se investigaron, ¿no? De Dantín muchas veces ni siquiera se cita el sonome completo, se cita como J.B. Dantín, que allí como aparece en los cuentos en dialecto leonés, pero hoy sabemos, entre otras cosas, gracias a un artículo de José Antonio Balboa de Paz, que Juan Bautista Dantín era de Gion capital, y era el abuelo del famoso xeógrafo Dantín Cereceda, y tenía casa aquí al llau en el convento de Santo Domingo. De las cartas se sabe todavía menos. Normalmente se dice que no se sabe de quién son y que solo se sabe que son de la primera mitad del 19. Bueno, si sois observadores veréis que ahí pon 1832. Porque yo descubrí esta misma semana, y esto es una primicia que solo saben 2 personas del mundo, que las cartas a Gallardo en dialecto baviano fueron escritas en 1832 por Agustín García de Atocha. Un home de Piedrafita, de Bavia, que vivía en Trujillo. Estos textos no se conocen, no se publiquen a su época, los dos les conocemos por versiones manuscritas, pero transmítense en los años siguientes. Por ejemplo, lo de Dantín estaba en los papeles de Bardón y se recuellen los cuentos en dialecto leonés del 55. Después tenemos lo que podríamos llamar el empiezo de una literatura comarcal popularizante, que serían Manuel y María Cosmenfeito. Manuel Cosmenfeito y era el cura de Zarreo, en Degalla, en Asturias, y no está claro si era leonés o asturiano, pero bueno, la su familia vivía un poco a los dos llaos del Cordal. Lo que empieza a dudar es si estamos aquí ante literatura del 19, porque sí que tuvo relación con Pidal y con Diego Catalán después, así que puede ser que fuera una escritura del siglo XX de la que se salió del dialecto leonés de la publicación de Pidal, ¿no? María Cosmenfeito y era la hermana de la que sabemos que escribió, pero no conservamos nada. Solo se conserva un poema de Manuel Cosmenfeito que publicó en una folla suelta y que recollera años después Melchor Rodríguez Cosme en el seu libro El Pachuezo, ¿no? Pero Diego Catalán, y esto es importante, cita otros versos en algunos estudios que no están presentes en ese poema. Entonces, cabe la posibilidad de que existan los escritos de Rodríguez Cosme en los archivos de la Fundación Menéndez Pidal
o los propios archivos de Diego Catalán. Y una posibilidad que nunca se exploró, ¿no? Y, por último, bueno, un caso de literatura satírica publicado en prensa, que es Pizarro Alamo, de 1879, que curiosamente y el único que no se transmite en los siguientes años, a pesar de que fue el único que se publicó en el su momento. Y lo interesante aquí es que parece un texto muy acabado y presentado como sin ninguna explicación, ¿no? Como para salir de la nada. Entonces, danos para pensar si hubo exactamente más tradición de textos en Lleonés la prensa del 19. Yo preguntándoos, a raíz de la publicación de este texto, a un historiador, el historiador díxome literalmente: lo de escribir en leonés es raro en esta época, pero no es un caso aislado. Entonces, claro, a mí encendiéronseme les alarmes y dije, ¿cómo que no es un caso aislado? ¿Tienes más ejemplos? Porque yo no conozco ningún, gustaríame verlo. Tal. Dixo que si se acordaba de alguno que me lo decía, hasta hoy no supe nada, no sé si era una exageración de él o que realmente existen más textos, pero nadie de los que los vio se preocupó de ello. De hecho, este periódico en el que está publicado Pizarro Alamo y un periódico que está muy estudiado y que tiene un libro que fala prácticamente de él, pero en ningún momento dice que hay un texto en lleonés. Después tenemos lo que quizá sea otra literatura autor que puede abrir una vía que todavía no se exploró. En Guión existen muchas composiciones teatrales y poéticas populares que se transmiten por vía oral. Por ejemplo, les llogues, los ramos o les pastorais, ¿no? Los ejemplos que conocemos son casi en su totalidad en castellano, pero hay apuntes que podían ir por otro lado, ¿no? Por ejemplo, este texto que está en la pantalla de Germán Suárez Blanco, que recuelle 2 versos de un ramo cepedano que debería ser de finales del 19 en asturionés, o un de los ramos que recuelle en Quintana de Fuseiros a Aníbal Arias Barredo, que se remontaría a este siglo y que si ya se conserva más castellanizado, sí que tiene un fuerte componente en asturionés. En Quintana, de hecho, conserven un ramo de los años 20-30 en asturionés, que esperamos publicar relativamente pronto. Entonces, bueno, pasamos ya a la primera mitad del siglo XX y aquí yo titulé los dos modelos para una literatura porque en 1906 Menéndez Pidal revoluciona la ionesística con la publicación del dialecto leonés. La obra no es solo la primera visión de conjunto del idioma, la Asturias Miranda, sino que además sirve de alguna manera de revulsivo, por eso vos decía lo de los Cosmo en Feito, para la literatura y la lingüística leonesa. En concreto, en Guión va a provocar 2 publicaciones muy importantes. Por un lado, los cuentos en dialecto leonés, que se publiquen realmente porque Pidal pide a un informante, Emilio Bardón Sabugo, que escriba unos textos que escriba unos cuentinos para ilustrar el uso de la lengua. Al final no los escribe él, escribe los del su sobrín, Caetano Álvarez Bardón, y publíquense en 1907 nesti, bueno, eso que estáis viendo y es la primera edición, que no soy el vese, no es muy conocida, que es el primer volumen exento de Asturiones de Guión. Hay que destacar que Guión llega muy tarde a esto. El primer volumen en Asturiones Asturias es la colección de poesías en dialecto asturiano de 1839 y en mirandés son las Flores mirandesas de Xosé Leite de Vasconcelos de 1884. Los cuentos en dialecto leonés llegaron todavía 23 años más tarde que la primera publicación en mirandés, ¿no? El primer volumen mirandés. A nivel lingüístico, Santiago Alonso Garrote publica en 1909 ese libro que estáis viendo, El dialecto vulgar leonés hablado en Maragatería y Tierra de Astorga, que lo que fa es agarrar el modelo de análisis de la fala de Pidal y aplicarlo a una fala concreta, que es la de Maragatos, ¿no? Este libro interesa-nos porque incluye una poesía en Catasol que ya publicara Alonso Garrote en asturionés, pero primero, y esto es importante, de la aparición del artículo de Pidal. La poesía está recogida ahí, pero publicóse en, creo recordar, La luz de Astorga en 1902. Estos libros pueden verse como los ejemplos de 2 modelos que va a seguir en el siglo XX y casi hasta la actualidad la literatura leonesa.
y por eso me importa traerlos. Son dos modelos de escritura bastante distintos. En primer lugar, el modelo Bardón. Yo llamo lo modelo Bardón y no Álvarez Bardón porque creo que debe más a Bardón Sabugo que a Caetano Álvarez Bardón. Que lleve una escritura del texto en asturionés, pongo íntegro, pero bueno, puede haber acotaciones o una introducción en castellano, pero quiere decir, no solo palabrines o incluso aunque sean solo los diálogos. Quiere decir, hay una escritura potente en asturionés, hay una búsqueda de un cierto purismo lingüístico, aquello de buscar la lengua de antaño, ¿no? O sea, buscar como las palabras que se decían antes y tal. Y puse entre interrogaciones eso de uso de una variedad suprapomarcal. Yo tengo la teoría de que sobre todo Bardón Sabugo sí que intentaba agarrar cosas más amplias que la fala de la Sozona, pero ya difícil de decir, porque en estos momentos toda la literatura en realidad fala lo que podemos llamar llonés occidental del este o alistano cepedano, de una variedad muy semejante en todas las zonas. Entonces, yo tengo esa intuición, pero ya difícil de afirmar. En cambio, el modelo de Alonso Garrote sería una escritura en castellano con algunas palabras sueltas en asturionés, una creación realmente del castellano, o sea, no se concibe que se esté creando que se esté escribiendo en asturionés, sino simplemente que se está escribiendo en un castellano dialectal, digamos. Y unos usos lingüísticos muy apegados a un lugar y a un momento concreto. No se busca tanto aquello de lo de antes como lo que se fala en este momento, lo popular de ahora. Después, los dos modelos tienen en común cosas, como que hay una literatura que fala más de lo tradicional o de lo costumbrista, que fala siempre del pueblo, que no busca una amplitud temática, ¿no? No se fala en este momento de nada que no se refiera a la realidad rural, ¿no? ¿Cuál es el modelo que triunfa en los años posteriores? Pues por lo que sabemos el modelo de Alonso Garrote. Por lo que sabemos porque tampoco conocemos demasiado, ¿no? Los más de los textos que conocemos inmediatamente posteriores, que son de los años 20, siguen este uso anecdótico del lionés. Pues están los poemas de Nicolás Benavides Moro en Por mis tierras de León, está la novela Entre brumas y algunos textos de José Aragón Escacena, que publicó en revistas, están los relatos de Leandro Fernández Romano, que ya era un maragatu emigrado a Argentina en la revista del Centro Región Leonesa, y está el Diario de F. Rodríguez, por ejemplo. La única excepción destacable sería César Morán Bardón, que al final ya era familiar de los otros Bardones, que sí que seguiría un poco más el modelo Bardón, ¿no? Esto puede deberse a muchas cosas. Para empezar, la difusión del libro de Bardón probablemente fue muy escasa. Veíais antes la primera edición, que no se ve normalmente porque no están en librerías, no están en bibliotecas, conoce muy poco. Probablemente también había inercias que venían de Viello, que tiraban para Estillao, pero sobre todo debe ser a que no conocemos bien las publicaciones de estos años, ¿no? Eso, yo vengo de publicar un texto desconocido de Bardón Sabugo y sabemos, por ejemplo, que este autor tiene obra en el Pensamiento Astorgano. El Pensamiento Astorgano y un periódico que tiene la colección completa en el Archivo Diocesano de Astorga. Fui allí a mirarlo. La verdad que a los que no vivimos aquí es bastante difícil porque el Archivo Diocesano de Astorga abre de lunes a viernes y creo que de 10 a 1 o algo así. Entonces, un hielo más fácil para mirar. Y aparte, en estos años 20, 30, empiezan a hacer el ionesismo, con lo cual podemos, un cierto regionalismo, podemos intuir que pudiera haber algún resultado de eso que diera en textos en asturionés, ¿no? Pero en realidad prácticamente lo que tenemos ya es desconocimiento, ¿no? Y la prueba que desconocemos más de lo que conocemos y que a veces la investigación da resultados, y da resultados como esto. Esto que estáis viendo y el primer texto moderno, hasta donde sabemos, en asturionés de Zamora. Tiene ahora exactamente un siglo. Bueno, va a tenerlo porque creo que ya de diciembre. Tiene muchas cosas muy interesantes.
Para empezar, está firmado como Surco Arriba. Surco Arriba y Surco Abajo y un poema de Gabriel y Galán. Gabriel y Galán era un escritor en extremeño que influyó mucho en muchas literaturas regionales, con lo cual igual esa literatura que aparecía en Zamora no miraba hacia el norte, sino que miraba hacia el sur, ¿no? Para seguir, está escrito en senabrés, que es una variedad que ya muy poco usada hasta muy pocos años, o parece muy poco usada. No tenemos muchos textos en senabrés. Y además lleva un diálogo, que lleva la forma mayoritaria en la literatura popularizante de Zamora de hoy día. Y incluso empieza con una, yo no lo puse ahí, pero empieza con un texto que dice: escena que pudieran representar en Chanos los tíos Gorgonio y Cirilo. ¿Puede estar reflejando de alguna manera un teatro popular existente de aquella? No lo sabemos. Lo único que sabemos y es que cuando se busca hay textos como este, ¿no? Y entonces, aunque sepamos bien poco de estos años, vamos a modín llenando algunos huecos de esta historia de la literatura lleonesa. Otro ejemplo importante puede ser el papel de la guerra civil y el franquismo. Muchas veces se repite que la llegada del franquismo provocó una castellanización extrema, la práctica desaparición de las literaturas periféricas y que para el lleonés, que ya estaba débil, fue una sentencia de muerte. Bueno, esto ya es verdad, hasta cierto punto. Hay mucho que matizar. Para empezar, hay que matizar que no es la primera vez que pasa eso con el franquismo. Quiere decir, está primero la dictadura de Primo de Rivera, que en esos momentos más radicales también hay un corte para las literaturas periféricas muy grande. Después, que la represión no era la misma para todas las lenguas. Hubo una represión especial con aquellas lenguas que estaban asociadas de alguna manera a un nacionalismo, a un separatismo, principalmente el catalán y el vasco en ese momento, ¿no? También el gallego, pero el gallego mucho menos. Y sobre todo porque la represión dependía de quién usara la lengua y sobre todo de qué dijeran ella. Hay ejemplos de los propios años de la Guerra Civil, de exaltación franquista, de versos de exaltación franquista en gallego, de bandos en catalán, o mesmamente en la propia prensa leonesa hay un poema de exaltación franquista, un poema asturiano, no en asturionés, pero asturiano, de exaltación franquista del propio 38, creo, que si no recuerdo mal. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque en los últimos tiempos descubrí ya 3 textos en asturionés de guión de los años 40. 3 distintos. Cuando ya era una cosa prácticamente impensable. De 2 de ellos voy a hablar poco, prácticamente nada, porque pretendo publicar algún día un artículo sobre ellos, estudiándolos más a fondo, pero sí que puedo decir que hay un texto de guión y un texto de Zamora, y que publicados en prensa, y que el texto de guión, la mi teoría, tengo que limarla todavía, pero la mi teoría es que el autor está relacionado con el grupo de tradiciones leonesas, que era un grupo leonesista ultracatólico de los años 20-30, que sabíamos que falaran sobre el leonés, que difundieran el leonés, pero de los que nunca conocíamos sobre esta lengua. Pues yo creo que sí que la hay, y eso explicaría por qué se permitía publicar en un año como 1943, algo así, ¿no? Porque ya eran realmente gente del régimen. El otro texto, menos estrictamente literario, y este. Esto es una carta escrita en el 1942 por Herminia Martínez Cabrera y recuperada por la sonieta Cristina Bernís en este libro, La maragatería, pasado y futuro del mundo rural. Llevo un extracto de la carta lle como el doble de llarga, pero interesábame que pudierais leerla. Lo interesante de esta carta es que nos muestra que contra todos los obstáculos la escritura en leonés siguió existiendo y además podemos atoparla en los sitios menos sospechados. Yo la verdad que no esperaba topar una carta en leonés de los años 40 en este libro, pero así fue. Bueno, estos textos habría que añadir,
bueno, pues, el habla de Babi Laciana, de Guzmán Álvarez, que no se publica en España, está publicado fuera, que sí que está publicado en... O sea, tiene un cacho muy grande en asturionés, prácticamente la mitad del libro, y que inaugura unos textos de autor en guionés en publicaciones lingüísticas, bueno, que seguiría, por ejemplo, el texto de Ismael Redondo, un vecino de Pío, para el habla y la cultura popular de Oseja de Sajambre, el libro de Ángel Raimundo Fernández González, ¿no? Esa sería un poco la perspectiva de la primera mitad del siglo. De un cacho de la segunda mitad, falé de la consolidación de la literatura ionesa porque en el 1955 produce un fecho que va a cambiar el devenir de la literatura en nuestro ionesa. Probablemente ya sabéis que me estoy refiriendo a la publicación de la tercera edición de los cuentos en dialecto leonés, que es la que conocemos casi todos, no en aquellos de primeros de siglo. Pero lo interesante es que la historia empieza un poco primero, exactamente en marzo de 1954. En marzo de 1954 publicas este artículo que está a la vuestra izquierda, y el primer de 3 artículos que se van a llamar el Tipucheros, que contienen un relato en ionés y están firmados no que este bien sin firma, los 2 segundos están firmados con pronombres iniciales JGC y un yugar, Alcoba Cimanes. Esto ya es muy interesante porque estos textos en realidad son una reelaboración de un relato de Caetano Álvarez Bardón que se llama A Lión pure la primer B. El texto ya es lo suficientemente seguidista como para que la relación sea evidente, no se puede negar, pero introduce al mismo tiempo muchos cambios na lingua como si estuviera de alguna manera reconstruyéndolo de memoria. No parece que esté copiando un libro. ¿Puede decir esto que había una transmisión oral en la Ribera del Órbigo de este libro? En cualquier caso, a esos artículos responde el otro texto que veis, que se llama A propósito del Tipucheros y que está firmado con el seudónimo Uno de Carrizo. Este texto reivindica la autoría de Bardón, carga contra el tal JGC, diciendo que cómo se atreve a apropiarse de las historias del Tipucheros. Y tengo para mí que detrás de Uno de Carrizo debemos ver a Wenceslao Bardón, que fue el responsable de la tercera edición de los cuentos en dialecto leonés, y que la aparición de estos textos del Tipucheros son lo que de alguna manera provoca la salida de esa tercera edición que saldrá al año siguiente. Esto explicaría, de alguna manera, esta priesa por reivindicar la memoria del Soprimo, explicaría lo mal curiosa que nos veía en esa edición, ¿no? Porque sabemos que la edición de los cuentos en dialecto leonés junta textos de varios autores, no lo especifica, hay textos que están mal atribuidos, y que incluso necesita un añadido 2 años después para incluir otro texto, Las mis montañas leonesas, cuando se recupera en prensa, porque ese texto también se recupera en prensa. Esto es un ejemplo de que realmente tenemos mucho que añadir sobre la obra bardoniana, ¿no? Y el texto de Uno de Carrizo, además, tiene otro punto interesante, que Yeca asegura que las ediciones de los cuentos, las primeras ediciones de los cuentos en dialecto leonés, circularon mucho en Carrizo y viene a decir algo así como que preferían aprender a leer ahí que en los libros de la escuela o algo así. Probablemente sea una exageración para favorecer al Soprimo, pero igual nos puede indicar esa transmisión oral que parece intuirse del otro yago, ¿no? En todo caso, esta tercera edición de los cuentos en dialecto leonés, a diferencia de las 2 primeras, sí que va a tener una repercusión inmediata, va a tener una tirada muy grande y es fácil de encontrar en las bibliotecas, incluso en librerías de viejo, puede encontrarse. Y en los siguientes años aparecen muchos textos sacados de este libro en distintos periódicos y además recupéranse eso. Las mis montañas leonesas recuperan el pensamiento astorgano. Entiendo que se publicó allí y que lo recuperan del su archivo, pero eso no lo pude comprobar después. Pero sobre todo, asistimos de este tiempo al nacimiento de 2 de los focos donde se va a producir a partir de ahí la literatura ionesa.
con obras que de alguna manera siguen lo que dien llamar el modelo Bardón, ¿no? El primer foco y la Cepeda. Parece el foco más directamente influenciado por la obra bardoniana y de facto hay como un desplazamiento, ¿no?, del imaginario del territorio de los cuentos. Los cuentos se publiquen como de la Ribera del Órbigo y es muy interesante porque a finales del 19, principios del 20, las referencias que tenemos al asturionés desde la ciudad de Guión suelen hablar de Orbigués. Probablemente la Ribera del Órbigo todavía conservaba una fala muy asturionesa y desde la ciudad de Guión ya era lo primero que se conocía. Por ejemplo, la traducción de la parábola del hijo pródigo pone en Orbigués, pero el propio Dantín dice que viene de la Cepeda. O sea que igual estaba en cepedano, no en Orbigués. Pero bueno, parece que el Órbigo ya en ese momento el territorio mítico de la lengua, ¿no? Después se trasladará en este momento a la Cepeda y ahora los territorios míticos de la lengua son Chaciana y Cabreira, ¿no? Pero bueno, en la Cepeda, bueno, hay algunos textos en prensa, no demasiados. Un de ellos sí que podéis ver en la pantalla, El resucitado, de la autoría de Caguazi. Caguazi es un seudónimo. Y el segundo foco es Chaciana. Aquí la influencia bardoniana ya es menos evidente, aunque por la dómina de aparición de los textos podía sugerirse que hay una influencia bardoniana. Puede haber una tradición local, ya decíamos que Cosme Feito escribía primeros del 20, o sea que sí que pudo haber una cierta tradición. También puede haber una influencia de las publicaciones asturianas o incluso de textos chacianiegos que se publicaran en las publicaciones asturianas. El ejemplo más claro, Chaciana tiene mucha relación con Cangas, y en Cangas estaba Mario Gómez, el director de La Maniega, publicaba un texto en asturionés en prácticamente todos los números, y además llegó a publicar un libro de Bogallo en asturionés occidental. Entonces, bueno, podía haber algún conocimiento que favoreciera esto. Aparte, está asociado a un momento que hay una cierta reivindicación de las tradiciones de la zona. Hay figuras que, bueno, pues que recuperen los cantares, las tradiciones. Una de las más importantes es Elena Calzada Riesco, una maestra, ella ya era maestra ya en los años 30, fue después depurada por el franquismo, junto al SOHOME, pero el hombre no pudo nunca volver a dar clase y ella sí. Ella volvió a dar clase y una maestra más muy recordada por los escritores incluso de agora. Los escritores más viejos falan de ella, que yo recitaba versos y que los sacaba a cantar. Y el único poema que conservamos y es que veis ahí, o vamos, yo por lo menos es el único que conseguí recuperar de ella. Bueno, este ya un extracto del poema, el poema ya más largo, ¿no? En todo caso, lo importante es que aquí tenemos varios textos que demuestran una tradición literaria en asturionés en la zona, primero de los años 80. Que hay una cosa que se niega muchas veces y que, en concreto, Roberto González Quevedo dice muchas veces que no había escritura antes de que llegaran él y Eva González. No, la zona sí que había tradición literaria en asturionés. Después, bueno, no quiero ser muy pesado. Esta última parte voy a pasarla más rápido porque aparte interésame menos porque hay una parte igual más conocida, pero bueno, sí que yo llámelo el tiempo de las posibilidades porque el fin del régimen franquista provoca una serie de transformaciones en la sociedad y una no pequeña y un auge de los regionalismos, de los nacionalismos, incluso en zonas donde su tradición no era tan fuerte, ¿no? O sea, como Asturias incluso, pero sobre todo en el caso que nos ocupa como Guión, donde había todavía menos tradición. En Guión, el momento de mayor actividad y un poco más tardío que la caída del franquismo, sitúase en los 80, quizás alrededor de las discusiones sobre el Estatuto de Castilla y León, ¿no? En ese momento parece que hay un cierto reflexo en discusiones, que se fala de la lingua, no hay tantos textos, pero sí que hay alguna cosa. Y hay un auge de una cierta literatura regionalista, pero hay una literatura regionalista que se expresa de manera casi exclusiva en castellano. Pero incluso en este caso podemos atopar ejemplos curiosos. Ese texto que tenéis ahí, y el comienzo de la elegía del Bastio que todo lo arrasa,
que lle un poema de Florentino Agustín Díez González, el padre de Luis Mateo Díez. Florentino Agustín Díez relaciónaselo mucho con Chaciana porque puso clase allí, pero él ya era de Omaña, y en un libro llamado La Omaña, donde los montes suspiran, tiene este poema en asturionés. Y un poema muy interesante, además, porque circuló mucho en internet, en ambientes ionesistas, pero sin citar al su autor, y normalmente, bueno, hay una cita sobre un lugar al final, sobre un pueblo, y cambiando el nombre del pueblo. Cada un pal del, vamos. Y es bastante desconocido y por eso quise traerlo aquí. Pero la verdadera explosión literaria, no que falla las Asturiones, de este momento va a estar en Delles Comarques, ¿no? En Chaciana, Palacios y Babio produce lo que se dio en llamar Renacencia Pachueza, con autores como Eva González, González Quevedo, Melchor Rodríguez Cosmen, Severiano Álvarez, Emilce Núñez, Guadalupe Lorenzana, Francisco Javier González Banfi, Néstor Vaz. Y una comarca que tiene mucha influencia de lo que se estaba haciendo en Asturias en ese momento, porque González Quevedo estaba en el Concello de Asturias de Madrid, un grupo asturianista que había en Madrid, y introduce esas ideas normalizadores en la zona. También es posible que algunas de esas ideas llegaran por la relación con Cangas y con el Yauda allá del Cordal, ¿no? Y de hecho, la propia TS, que es tan popular, llega por vía asturiana. Solo se usa en la zona a partir de esta época y llega por vía asturiana. Foméntase el uso literario de la lengua a través de la visibilización, sobre todo en la revista El Calecho, que es probablemente lo más importante que hay, pero bueno, hay una diversidad de géneros, poesía, cuento, teatro, siempre siguiendo, falando de la propia zona y con un tono costumbrista. La única excepción de eso es González Quevedo, que sí que tendrá una abertura mayor de temas. Tenemos también la Cepeda, donde se crea en los años 80 la Asociación para la Defensa del Dialecto Leonés Ordoño II, que tuvo una posición bastante firme de defensa de la normalización. Parece ser que llegó a defender la inclusión de la lengua en el estatuto. Esta zona tiene claramente una influencia de Bardón brutal. Prácticamente lo que fan es imitar los cuentos de Bardón. Pero también hubo autores que vivían en Asturias en aquel momento. Entonces, no sé si puede haber una influencia del surdimiento que estaba ocurriendo en Asturias en ese momento. La mayor parte de los escritores usan la lengua de manera anecdótica para dar ejemplos de cómo se falaba, pero hay dos excepciones. La principal es Gomersindo García Cabeza y podíamos meter también a Amando Álvarez Cabeza. Los dos son de Sueros, creo que son primos incluso. Bueno, eran porque Amando murió. Mersindo no tengo noticia de que morriera, pero si no murió tiene ya más de 100 años. Y bueno, hay una producción que tiene continuidad hasta los nuestros días y es de lo que beben pues, Germán Suárez Blanco, Nicolás Blanco Omaña. El Bierzo. Del Bierzo también me voy a reservar para decirles cosas porque estamos trabajando en esa antología, que además de un trabajo mío solo para presentárnoslo, pero sí que quería decir que hay que descubrimos como una veintena de autores y autoras y que los 80 parecen el momento de explosión literaria y especialmente en el municipio de Igüeña. Esto es interesante porque Igüeña fue uno de los lugares en el que el Kudoshu, el grupo de teatro de Chaciana, fue a representar una obra llamada Caldo de Berzas. Y sabemos que parte de lo que se escribió en Bierzo, una parte que no conservamos, fueron obras de teatro en asturianes. Probablemente, de alguna manera, Chaciana sirvió de un núcleo irradiador que provocó la literatura berciana. En todo caso, también coincide con un momento de reivindicación de la tradición. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de la poetisa Felisa Rodríguez de Ñoceda, que tuvo mucha importancia en la recuperación de la tradición, aunque ella escribió solo en castellano. Y después, un núcleo comarcal que yo tengo especial cariño, que ya Aliste, porque ya es muy desconocido y tiene mucha producción asturionés todavía a día de hoy. Aliste es una comarca donde el movimiento de la literatura responde a unas lógicas distintas que la provincia de Lleón. No parece haber influencia del ionesismo, no parece haber influencia de Bardón,
parece que de alguna manera estamos ante una evolución propia, ¿no? El cerebro mayoritario, como vos decía primero, todavía a día de hoy son los diálogos costumbristas. Por lo cual podemos pensar que había algún tipo de tradición de teatro popular en asturionés. Pero en todo caso también hay cuentos, poesía, teatro y un uso muy pequeño pero continuo de la lengua. Publiquen en revistas, en prensa y actualmente principalmente en las redes sociales. Pues podemos citar nombres como Juan Francisco Blanco González, Javier Blanco González, Obdulia Ríos, que lleva una autora teatral, o José Mari Fernández. Después hay más zonas, alguna zona incipiente en este momento. En Abeiga el Tuerto hay un grupo pequeño, 2 o 3 personas, muy relacionado con el ionesismo, que bebe muchísimo de nacionalismo, digamos, de la Abeiga el Tuerto y el texto que estáis viendo, que es un cuento de Generoso Armando Migueles, publica una revista La Yorba en los años 80. Y en Cabreira también aparecen los primeros textos que conocemos, insisto. En Asturionés, en la revista Corrilleira, son unos textos de unos escolares de La Baña, entiéndese que guiados por algún profesor. Lo interesante es que en esta revista publicaba Teodora Barrio, que después era escritora en asturionés, pero todavía no se lanzara a escribir en cabreirés, se publicaba en castellano. De alguna manera, lo que esos textos escolares pudieron impulsar a lanzarse a escribir en cabreirés, bueno, pues ya una posibilidad. Ahora eso, desde el 1996, voy a pasarlo bastante rápido porque me interesaba más que falarais vos también, son el momento del nacimiento de la reivindicación lingüística con una voluntad globalizadora, ¿no? Hubo ejemplos anteriores muy precarios, la Academia de Lengua Lleonesa y alguna cosa con muy poco conocimiento del idioma, pero en 1994 nace Facendera pola Llingua, muy influenciada por los movimientos asturianos, que después se convertirá en Facendera pola Llengua. Y de ahí van a salir, probablemente de ahí hay una genealogía que llega hasta los grupos que llegan hasta hoy, ¿no? En Lleón, pues Faceira, y desde una perspectiva más aislacionista, el Fuello, la Lerique o la Parva, y en Zamora, Facendera pola Llengua de Zamora y Zamoranos pola Llengua primero, y que después se funden en Furmiento. En lo literario, el momento de inflexión y el 1996, cuando se publica ese libro que tenéis ahí, La colectánea Cuentos de Lleón. Este libro, lo interesante es que significa un cambio de paradigma para la literatura en lleonés, ¿no? A partir de aquí, no voy a decir toda la literatura en lleonés, pero buena parte de la literatura en lleonés va a responder a los parámetros de los escritores que están en ese libro, que son escritores mayoritariamente nacidos en los centros, fuera del dominio. Nacidos en Lleón, nacidos en Zamora o nacidos en Abanieza. En algunos casos, trátase de autores que tienen una conexión con comarques que sí que son falantes de asturionés y que tienen algún conocimiento inicial de la lengua, y en otros son directamente neofalantes. Hay una búsqueda, de alguna manera, un lleonés unitario, supracomarcal, para lo que se mira, entre otras cosas, Asturias, que ya en ese momento, unos 90, tiene una normativa relativamente asentada. Curiosamente, probablemente miren más para Asturias todavía los colectivos que son aislacionistas que los colectivos que sí que defienden la unidad del idioma. Hay una expansión de temas y géneros, sobre todo de temas, porque el lleonés ya no sirve para hablar solo de la comarca o de lo rural, pero también de géneros. Aparecerán géneros como la novela, que no existía, y nacen iniciativas editoriales. Pues la primera va a ser Libros Filandón, en Astorga, pero después, bueno, pues Faceira, los libros que están saliendo con el premio del premio Cayetano Álvarez Bardón, también Frutxeixo a nivel local. Bueno, estamos hablando de autores como en Lleón, pues Josepe Vega, Héctor Xil, Abel Pardo, Charo Martínez, Sairu López, Nicolás Bartolomé Pérez, Alicia Balmaseda, Jesús González, podría decir bastantes más. En Zamora también Alfredo Hernández Rodríguez, Juan Andrés Soria de Rueda Salgueiro, Rubén García Martín o Severino Alonso. Por desgracia, por poner una parte mala, este nuevo movimiento, digamos, literario,
que nace del movimiento de reivindicación de Gion, al mismo tiempo que se potencia esta nueva literatura, muchas veces ignórase o despreciase la literatura popularizante comarcal de la que estábamos falando, ¿no? Estoy falando de Gion, en este caso. O sea, normalmente cuando falo de Gion y Zamora, pero en este caso falo de Gion porque el movimiento de Zamora sí que parece mucho más atento a esta literatura, ¿no? A la literatura que siguen haciendo autores como María José Zurrón del Estal o Argimiro Crespo. Porque la realidad es que la literatura comarcal sigue existiendo. Estos dos ejemplos son del siglo XXI. A la izquierda tenéis el poema El arco mayuelo, de Ester Lucinda Melcón. Ester Lucinda Melcón es una escritora nacida en Bienbrive, pero omañesa de corazón, y en un libro, Poemas de Omaña, incluye, no recuerdo ahora si 2 o 3 poemas en asturionés, un de ellos y este, El arco mayuelo. Lo que tenéis al otro lado es un cuento de Isasi Cadierno, una maragata, ahora mismo no recuerdo si de Luyego, que está publicado en internet, está publicado en Astorga Digital. Y lo importante es que esa literatura comarcal que sigue existiendo, al contrario que al revés, parece que no ignora los avances que introdució el movimiento de reivindicación, ¿no? Pues, por ejemplo, está publicando más que nunca. Esos 2 libros son del año pasado, los 2. El primer libro escrito en carballés, digamos, bueno, hay un libro que se llama Yogas carballesas, pero no responde tanto a la fala porque no es de un autor de allí, pero este sí que respondería. Y Animales de los nuestros bosques y una de las colectáneas que os decía que está publicando los amigos de Sierra Pambley en Chaciana. Y están publicando, no solo están publicando más que nunca, sino están publicando en volúmenes extensos, en volúmenes exentos. Están publicándose lo que entendemos como libros. Pues eso, aparte de estos libros, podríamos hablar de Santibáñez de la Isla y Comarca, de Servando Pan, Dizque una vez, de Teodora Barrio, Eternamente en el ambiente, de María José Zurrón del Estal. También es verdad que hay una inercia de que nunca se publicó, tanto como ahora, en ninguna lengua. Quiere decir, en España están publicándose más libros de los que se publicaron nunca. Pero parece responder también a que vieron que esto tiene un público y tiene un interés, digamos. Además, hay una voluntad cada vez mayor en estos autores de una normativización de la lingua o de usar una lingua supracomarcal o de internarse en otros temas y géneros. Pues, por ejemplo, Tono Sagún sí que mestura características de varias zonas, nuestros cuentos, igual no siempre con mucho éxito, pero hay ese interés. También tiene unos cuentos nos que fala de cosas modernas, que a mí me presta mucho, que son unos señores mayores yendo a un curso de internet en un centro sociocultural. Y puse ahí también el de Nicolás Blanco Maña, un rapacín de viaje por guión, porque ya hay un interés. La escritura normalmente en asturionés siempre fue una escritura prácticamente sin reglas ortográficas y agarrándoles reglas ortográficas del castellano y muy poco. Y aquí sí que parece que hay un interés, sin dejar la sofala, de adaptarlo de alguna manera a unas normas. Para acabar con el retrato de la literatura actual, hay que decir que hoy la literatura está buscando otros canales, otras vías para distribuirse, como las redes sociales. Aquí lo que tenéis, en el primer, a la izquierda de arriba, tenéis un cuento de Charo García Barrigón, una escritora senabresa, que está publicado en una entrada de Facebook de Ganaderas en Red. Debajo de ello tenéis un vídeo de YouTube de la obra La Herencia, representada en la Torre de Aliste. Esta obra y una obra de teatro de Obdulia Ríos. Y a la derecha tenéis un poema en Ñavalla, de Alberto Flecha, que publicó en un estado del su WhatsApp. Es decir, hay que estar atentos a muchos sitios para
para poder descubrir esta literatura en asturionés, muchas veces. ¿Cómo garantir un futuro para la literatura en asturionés de guión? Pues, para principiar, es necesario garantir el futuro de la lengua. Pero no hay literatura sin lengua, pero sí que es verdad que la literatura fuerte también contribuye a que la lengua se conserve, ¿no? Retroalimentanse, digamos. Hay que establecer también herramientas para construir lo que se llama un sistema literario. Pues, editores, premios, ayudes, clubs de lectura, simples comentarios sobre la literatura en guionés, visibilización. También, insisto, hay que investigar sobre la literatura pasada, descubrir nuevos textos, relacionarlos entre ellos, también investigar sobre la actual. Ahí puse la pasada, pero en realidad sobre la actual también sería necesario. La crítica ya es necesaria, pero probablemente hay que hacerla con medida. No es el momento de criticar desaforadamente lo que hay, ni de establecer un canon cuando no sabemos siquiera qué es lo que existe. Y sí que hay que interesarnos y fomentar a quien está escribiendo ahora, ¿no? Visibilizarlos, fomentar que se difundan los textos, hacer de alguna manera que escribir en asturionés sea más rentable a la hora del reconocimiento, o que parezca más rentable a la hora del reconocimiento que hacerlo en castellano, ¿no? Los escritores, en realidad, la escritura hay digo, desde la mi propia perspectiva, la escritura hay un ejercicio de ego. Entonces, realmente alimentar el ego de los escritores siempre hay una cosa que favorece que escriban más. Y sobre todo crear una red. Esto parece lo importante. Quiere decir, no todo el mundo debe dedicarse a escribir en guionés, no todo el mundo debe dedicarse a investigar o fomentar la literatura guionesa, pero es lo que sí que es importante y establecer referencias para que quien conozca o se entere de algo sepa a quién transmitir la información, ¿no? A mí me gustaría, porque eso, ya es imposible llegar a todos lados y es imposible descubrir todos estos textos, gustaríame que de aquí empezara a salir que quien conozca a un paisano que en el su pueblo tiene unos cuentos inéditos o quien está mirando un periódico y descubre un texto en asturionés, pues de alguna manera supiera a quién dirigirse, ¿no? Sea a mí, sea a los distintos movimientos, sea al Teixu, sea a Faceira, sea a alguien que pueda dar un valor a ese conocimiento, ¿no? Porque toda la gente que escribe en esta lengua, cuando lo más fácil es hacerlo en castellano, merece el nuestro reconocimiento. Y son, ya digo, por lo menos 310 personas que merecen el nuestro conocimiento, ¿no? Porque, como decía Joan Fuster del valenciano, y aplicable a cualquier lengua minorizada, ¿no? Él decía que en valencià dir bon dia ya es fer literatura. Pues, gracias. Y ahora lo interesante sería que falarais vos. Sí, bueno, yo en el momento de la intervención del público, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahí van. ¿Alguna intervención, alguna opinión? ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Bueno, estupendo. Pues nada, en este caso simplemente recordar que bueno, el próximo viernes tenemos una tercera conferencia, en este caso por la parte del lingüista Fernando Álvarez Balbuena, que ya en realidad pues uno de los, bueno, en mi opinión creo que es la persona que mejor conoce la realidad oral del guionés y que va a hablar precisamente de eso, ¿no? de la realidad oral de la nuestra lengua atendiendo pues a las falas guionesas, a las falas de nuestra provincia, en una conferencia que lleva por título Los territorios del guionés, una zonificación del Asturias guionés occidental actual con atención particular a las falas del guion. Así que nada, quedan todas y todos convidados. Y recordar también que tenemos aquí al salir, bueno, pues un pequeño puesto con, estamos hablando de la lengua guionesa, pues con muchas publicaciones de la nuestra asociación que pueden ser muy interesantes y que
podéis echar un huello. Así que nada, bueno, muchas gracias, hasta el próximo día.